Y ahora los dejo con los mejores consejos de la doctora Patricia Sangenis. Frecuentemente veo en el instituto personas que me consultan por dolores articulares, que los llevan a un reposo prolongado o a un sedentarismo prolongado. Es decir, entran en ese círculo vicioso que es dolor, reposo, pérdida de movilidad, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, más sedentarismo, más dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, un diagnóstico. El diagnóstico lo hago evaluando, primero escuchando. Yo creo que la parte más importante de una primera consulta es escuchar al paciente. Él o ella es quien se conocen dónde empieza el dolor, cómo empieza, si empieza frente a un esfuerzo, si empieza frente al reposo, es más nocturno, es más diurno. Bueno, después pasamos a la evaluación física. Y después, si es necesario, pedimos estudios complementarios. Por ejemplo, radiografías, por ejemplo, resonancias. Ahora, vamos a diferenciar un poquito porque acá hay una confusión entre lo que es la artrosis y lo que es la artritis. La artrosis es un proceso degenerativo, crónico, que empieza generalmente después de la tercera década de la vida y que se va manifestando en forma progresiva y de acuerdo a la actividad o inactividad de esa persona. Es decir, si una persona fuerza mucho una articulación, por ejemplo, un jugador de fútbol o un jugador de tenis o una persona que en su trabajo tiene que estar permanentemente arrodillándose o, por el contrario, no la usa y además le hace una carga, por ejemplo, en el sobrepeso y en la obesidad, esa degeneración cada vez va a ser más rápida, progresivamente más rápida. ¿Qué pasa? El cartílago, que hace como de colchón entre las articulaciones, se va desgastando, se va atrofiando, a veces incluso deja de estar, desaparece en lugares. Y entonces las superficies óseas, los huesos, directamente están una sobre otra y eso es tremendamente doloroso. Entonces, es un proceso degenerativo crónico, estoy hablando de la artrosis, donde los cartílagos se van limando y que en general duele más hacia la tarde después que se usó mucho la articulación. ¿Qué es la artritis? La artritis es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, en general es poliarticular, es autoinmune, puede empezar en forma temprana en la vida, como a los 30 años. La artrosis generalmente empieza temprano, pero se manifiesta más tarde, salvo que haya un sobreuso como un deportista. Entonces, uno es un proceso degenerativo, el otro es un proceso inflamatorio, pero los dos tienen algo en común, el dolor, y que tienden a la inmovilización. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Estamos frente a un cuadro degenerativo o inflamatorio? Porque va a ser muy diferente el tratamiento e incluso la medicación que podemos utilizar. Y el segundo paso, ¿cómo evaluamos antes de prescribir la actividad física? Porque lo peor que van a poder hacer saliendo de la etapa aguda es quedarse quietos. Es optar por el sedentarismo, porque lo único que va a hacer es empeorar la enfermedad. Por eso, ¿cómo nosotros evaluamos a una persona que viene con dolor, sea cervical, sea de hombros, sea de columna, sea de cadera, sea de manos? ¿Cómo hacemos la evaluación y cómo prescribimos ejercicios? Por supuesto que esto va a ser una forma general,
pero los planes son absolutamente personalizados. ¿Por qué? Porque un plan de ejercicios tiene que ser hecho a medida de la persona que consulta. Es prácticamente como un medicamento. Con lo cual, vamos a hacer primero evaluación, después una planificación del entrenamiento, y ese entrenamiento, ¿en qué va a constar? Va a constar de una entrada en calor, de un entrenamiento de la fuerza-resistencia, seguramente vamos a acompañarlo de un entrenamiento aeróbico y después vamos a hacer el enfriamiento. ¿Cómo vamos a enfriar esas articulaciones? Con ejercicios de elongación.